Bien. Bien. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Señor y Dios, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia entre nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Siempre estás, Señor, y esa promesa es tan linda para nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Somos personas que débiles y que no siempre te estamos obedeciendo como pide tu palabra. Ni siquiera podemos obedecerte como nos pides tú, Señor. Así que te pedimos de tu gracia para ser perdonados y de tu gracia también para aprender y poner nuestro corazón en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a poder serte fiel con este conocimiento que tenemos, porque también nos da a nosotros mismos responsabilidad de vivir para ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Muy bien. El tema justamente que vamos a ver en el manual de MacArthur son los dones espirituales. Esperen que doy un F5 acá. Ah, no, tengo que ir yo ahí. A ver. Tenés que sacarlo vos. Ahí está, ahora sí. ¿Lo ven, no? F5, sí. Igual está el cartel de grabando, ¿eso está bien? No. Sí, arriba, ¿no? ¿Te sale? No, en el medio. Continuar. Ah, tenés que sacarlo vos, me parece. A ver si Yo le di continuar, no sé. Sí, dale Ahí está. continuar, claro. Es como un permiso que vos das para que se grabe. Perfecto. Listo. Bueno, el tema que tratamos hoy es dones espirituales y me pareció bien que lo tratemos con otro material. Y bueno, al hablar de dones espirituales hay una gran discusión en la iglesia hoy en día. Quizás ustedes no han tenido esta oportunidad de tener este debate o lo van a tener en el futuro, así que estaría bueno saberlo, de que hay 2 posiciones hacia los dones espirituales en la iglesia evangélica hoy. En su gran mayoría, la iglesia evangélica es continuacionista. Es una palabra difícil, continuacionista, la gran mayoría. Y una minoría dentro de la iglesia evangélica cesacionista. Bueno, ¿qué son estas 2 cosas? Acá lo definimos. El continuacionismo es un sistema teológico que cree que los dones que han sido llamados extraordinarios, es decir, los dones de profecía, lenguas, sanidades y milagros, están presentes y aún son dados por el Espíritu Santo a la iglesia en nuestros días. Y el cesacionismo, por contrapartida, dice no, que esto no es así. El término cesacionismo procede de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, como la de Westminster y la Bautista, que dicen: las Santas Escrituras son muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y a partir de ahí, de la palabra cesar, de que esas cosas cesaron, las maneras como Dios tenía para hablar a su pueblo, al tener ya la revelación completa de las Sagradas Escrituras, es que nace este término cesacionismo. Ahora nosotros debemos tener cuidado porque tanto del lado del continuacionismo como del cesacionismo hay hermanos muy queridos, hay personas que con mucho conocimiento de Dios, con mucho amor por el Señor y que creen que eso existe todavía. Así que vamos a tratar de que el Señor nos ayude a hacerlo con respeto siempre, pensando en que hay hermanos que piensan eso. Bueno, puntos positivos del continuacionismo. No vamos a tirarle todo, decir que está todo mal, vamos a señalar esto. Primero, que son literalistas bíblicos. Toman muy seriamente el Nuevo Testamento. Son personas que ven lo que ha ocurrido en el libro de Hechos, por ejemplo, y dicen: pero si Dios es así, Dios no ha cambiado, ¿por qué nosotros no podemos vivir esto que vivió la iglesia primitiva? O sea que ellos literalmente, se toman la Biblia literalmente e intentan que eso sea así en sus vidas. Y son supernaturalistas. ¿Qué significa esto? No se sienten avergonzados de su entendimiento sobrenatural del cristianismo. O sea, creen en milagros, creen que Dios es todopoderoso y puede hacer cosas tremendas. Así que esas son las cosas que ellos creen. Bueno, antes de hablar de puntos negativos, señalar una cosa que quiero que quede clara, que el cesacionista, yo me considero así,
no cree que no existen los milagros, ni que Dios pueda hacer milagros. Ojo, porque a veces uno dice, ¿qué? ¿Vos decís que Dios no puede hacer milagros? Sí, claro que sí. Pero que no los puede hacer en mediación de otro. O sea, ya no existen sanadores, ya no existen personas que puedan... O sea, no creo que Dios indirectamente haga esos milagros, sino que Dios lo hace directamente. Cuando yo oro para que un familiar sea sano, yo hago una oración, Señor, te pido un milagro acá, tengo esta persona que está muriendo, Señor, por favor, escucha mi oración, que hagas un milagro. Nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Ahora, diferente es creer de que Dios lo puede hacer por intermedio de otro. De otro. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia. No significa que cesacionista es que no creen nada. O sea, directamente no creen nada sobrenatural, nada que ver. Bien. Puntos negativos del continuacionismo. Bueno, no poder presentar pruebas bíblicas. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Segundo, no poder presentar pruebas sobrenaturales contundentes sobre esos dones. El continuacionismo se refuta a sí mismo al no poder hacer públicamente lo que dice. O sea, a ver, cuando hay una discusión entre dos personas que dicen, yo creo que existen los unicornios, y el otro dice, no, yo no creo que existen los unicornios. Obviamente que esa discusión se va a terminar cuando alguien traiga el unicornio y lo ponga adelante. Dice, ¿viste cómo existe? Acá hay un unicornio. Lo mismo pasa con esto. La gente que dice creer en que todavía existen los dones espirituales dados a la iglesia, a través de personas espirituales, a través de personas específicas, no lo pueden probar porque no necesitan refutarlo con palabras, no necesitan agarrar la Biblia, apoyarse, no necesitan apoyarse con la Biblia. Traigan a alguien y hagan el milagro y ahí vamos a creer. O sea, es al santo botón agarrar la Biblia para probarlo, cuando lo que vos tenés, vos lo podés probar. O sea, toda la carga de la prueba cae sobre la persona que es continuacionista. Lo voy a decir mal toda la noche. La carga decí Conti, decí Conti, listo, los Conti. Los Conti, exacto. Cae sobre los Conti. ¿Por qué? Porque ellos deben probar eso que dicen. Y bueno, la otra es, el punto negativo es no entender la fortaleza doctrinal de la ausencia de apóstoles. Esto es lo que voy a desarrollar más adelante. Entender este punto protege a la iglesia del error. O sea, la ausencia de apóstoles. Ahora vamos a hablar de eso, que es muy importante, está muy ligado. ¿Qué temita que tocaste? Perdón. Mirá Cristian, mirá cómo le sale el colmillito a Cristian. No, igualmente yo pasé también por congregaciones donde el tema de lo sobrenatural y los milagros. Yo fui a la iglesia del Padre Abraham, de hecho mi papá fue chofer, mi mamá trabajó 5 años en la radio. Fui a la iglesia de mi tío Mario, donde vi supuestamente cómo le sacaban el demonio a alguien. O sea, he pasado por esos lugares. Sí, yo ahora porque estoy grabando no voy a hacer confesiones, pero capaz que al terminar de grabar voy a hacer confesiones también. Claro, no siempre fui bautista, ahí está el tema. Bueno, argumentos cesacionistas. Vamos a hablar de estos argumentos que los hermanos cesacionistas dicen, perdón. Pasa que quiero correr esto que me tapa. Bien. No ocurren desde los tiempos de los apóstoles. Hay registros de que Agustín y otros padres de la iglesia decían, no, esto ya no está pasando. Hay registros que ellos decían, estas cosas dejaron de pasar, no están pasando en nuestros tiempos. Segundo, las lenguas tenían un propósito temporal. Nosotros vamos al libro de Hechos, nos damos cuenta que las lenguas habladas por estas personas tenían un propósito de demostrar de que había llegado el Mesías. Porque había una profecía en el Antiguo Testamento que dice, en otra lengua hablaré a este pueblo y ellos no me oirán. Entonces, las lenguas tenían un propósito temporal para mostrar al pueblo de Israel su desobediencia. Tercero, las lenguas eran idiomas reales. Cuarto, no existen instrucciones para el nombramiento de profetas. O sea, no hay en la iglesia algo que diga, bueno, nombre a profetas. Hay ancianos, diáconos, obispos, pero no hay profetas.
5. La revelación ha sido completada con la Biblia, se completó el canon de la Biblia, ya no necesitabas agregar nada. Y 6. Las Escrituras testifican acerca del final de los dones. Esto no lo vamos a ver ahora, solamente se los menciono, quizás lo veamos en otro momento, porque vamos a pasar a otro argumento que a mí me gustó mucho. Esto se reavivó ahora, esta discusión de César contra Conti, porque se ha estado tratando mucho este tema. Mucha gente está leyendo la teología reformada y ha estado empezando a ver algunas cosas de la Biblia, se está volviendo a la predicación expositiva y estas cosas saltan otra vez. Hay que mencionar que el movimiento pentecostal es continuacionista todo el movimiento pentecostal es continuacionista. El pentecostalismo tiene el nacimiento a principios del siglo XX, específicamente en 1906, en una calle llamada Azusa. Nunca me acuerdo de la ciudad, me acuerdo de la calle porque todos dicen el milagro de la calle Azusa. No recuerdo de la ciudad, creo que era en New Orleans. Un pastor de color comenzó a predicar acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y bueno, empezaron a pasar cosas. A eso se le llamó la primera ola. A esa fue la primera ola de lo carismático. Alrededor de 1950 hubo un reavivar, lo que se llamó la segunda ola de lo carismático, que fue el movimiento carismático, que fue personas que no solamente eran pentecostales, sino que estaban metidos católicos, anglicanos, presbiterianos, de todas las denominaciones. Ellos empezaron a hacer énfasis en la sanidad y en el Espíritu Santo, y luego comienza la segunda ola con ellos. Ellos vieron que no era necesario salir a la iglesia pentecostal para ser carismático. Entonces, esa fue la segunda ola. Y la tercera ola de lo carismático ocurre con el nacimiento del neopentecostalismo. Los neopentecostales un poco traicionan la tradición de los pentecostales, que siempre afirmaron de que había que tener una experiencia con el Espíritu Santo, que la salvación era una cosa, pero vos necesitabas tener una segunda bendición, ¿no? Y los neopentecostales no hacen énfasis en esto. Directamente cualquier persona puede tener el don de sanidad, el don si oras, y a veces hasta parece que no hace falta ni ser salvo, porque no se hace énfasis en eso, se hace énfasis en lo milagroso y en las cosas. Y bueno, creo que uno de los grandes personajes de la tercera ola es un señor llamado Warren, de apellido Warren, que fue bautista y después se pasó a los pentecostales y comenzó a meterse con el tema de guerra espiritual y muchos temas así de esos, y bueno, surgió la tercera ola. Hoy el neopentecostalismo abunda, es increíble la cantidad de personas que son neopentecostales. Creo que los pentecostales históricos son la minoría prácticamente. Bueno, solamente un pantallazo histórico para que se vayan viendo de que esto es nuevo, esta discusión. Antes no se discutían estas cosas, pero a partir del nacimiento del pentecostalismo se empezaron a discutir. Bueno, el argumento de Waldron. Ahora voy a citar a Sam Waldron, que hay un libro que se los voy a pasar, que está muy lindo, que es cortito y bien argumentado, que es un argumento en cascada que hace él. Él dice que al no haber apóstoles, no hay profetas, y si no hay profetas, no hay hablantes en lengua y no hay hacedores de milagros. Y ahora vamos a explicar qué significa esto. Que quiero leerles del libro de Waldron, a ver si puedo hacer otra. Acá está. En el libro de Waldron dice lo siguiente. Mi argumento es el siguiente, dice él. El Nuevo Testamento deja en claro que los apóstoles de Cristo no son dados a la iglesia de hoy. Ellos vivieron solo en el primer siglo después de Cristo. Por lo tanto, sabemos con absoluta certeza que ese don, que es el más grande de todos, ha cesado y ya no es entregado. Esta clara enseñanza del Nuevo Testamento nos proporciona una premisa vital para el argumento contra el continuacionismo. Y a menos que se desee contradecir la más clara evidencia,
El continuacionismo no puede afirmar que no existe diferencia entre los dones entregados a la iglesia de nuestro tiempo y los dones entregados a la iglesia del primer siglo. Claro, lo que dicen ellos es, hoy los que dicen tener los dones de sanidad realmente no llegan pero ni a la sombra de lo que eran, lo que vemos en la Biblia. Realmente no pueden hacer esa unión. Los profetas del Antiguo Testamento fueron una institución claramente regulada e identificada, que contribuyó de manera prominente a la formación del canon del Antiguo Testamento. Y no tenemos ninguna razón para pensar que la profecía del Nuevo Testamento sea esencialmente distinta a la del Antiguo. De hecho, tenemos razones para pensar que es fundamentalmente la misma. Y por lo tanto, como los profetas bíblicos fueron fundacionales, eso es Efesios 2:20, ahora les voy a mostrar después Efesios 2:20, infalibles y canónicos, la profecía como tal ya ha cesado, perdón. Por otro lado, el hablar en lenguas es sustancialmente equivalente a la profecía de acuerdo al Nuevo Testamento. Pues según 1 Corintios 14:5, el hablar en lenguas más su interpretación equivalen a profetizar. O sea, si vos hablas en lengua pero no interpretás, vos tenés la mitad del don. Para profetizar vos tenés que hablarlo y entender lo que hablás para poder dar una idea concreta, ¿no? Y en vista de esto, el hablar en lenguas, así como la profecía, también ha cesado. Del mismo modo, los hacedores de milagros realizaban señales milagrosas que estaban destinadas a vindicar la autoridad divina de los mensajes que se le habían confiado. Resulta imposible entonces suponer que podría haber hacedores de milagros en nuestros días sin suponer a la vez que ellos son apóstoles o profetas que están trayendo mensajes inspirados por Dios. Y dado que hemos concluido que los dones milagrosos de apóstoles y profetas han cesado, debemos también concluir que Cristo ya no entrega hacedores de milagros a su iglesia. Sin embargo, esta aseveración no nos obliga a concluir que Dios mismo en nuestros días no obre milagros. Bien. No sé si se entendió, pero vamos por ahí. Vamos por ahí. Sí. El argumento de Waldron es esto. Él va a probar en su libro de que ya estas cosas ya no son dadas a la iglesia. Bien. Los apóstoles, ¿quiénes fueron? Y acá hay una cita de... Perdón. Qué perdido que estoy. Bien. Hay una cita de Hermann Riverbos, de Historia Redentora y Escrituras del Nuevo Testamento. Él dice algo así como, investigaciones recientes han demostrado que la estructura formal del apostolado se deriva del sistema legal judío, en el cual una persona puede tener el poder legal de representar a otro. Aquel que tiene dicho poder es llamado shaliach, apóstol. La singularidad de esta relación queda elocuentemente expresada por la noción de que el shaliach de un hombre es como el hombre mismo. Esto es lo que dicen los judíos. El shaliach de un hombre es como el hombre mismo. O sea, a este hombre que se le hacía llamar en griego apóstol y en hebreo shaliach, era un enviado, pero llegaba a ser como el hombre mismo. Se lo respetaba tanto como si estuviera la persona presente. De acá Jesús toma el concepto de apóstol, de que el que escucha al apóstol es que escucha a Cristo. Es ir en representación de Cristo, es como ir con un poder notarial, para hablar en términos modernos, de alguien. Y obviamente que tiene varios usos, vamos a ver eso, la palabra apóstol, pero bueno, esto es tomado de ese libro. El libro es Historia Redentora y Escritura del Nuevo Testamento. Bien, apóstoles, pero ¿de quién? Jesucristo fue el apóstol de su Padre, eso está en Hebreos 3, del 1 al 2. Él fue el enviado, y se lo llama directamente en Hebreos apóstol. Lo que Jesús dijo, lo dijo de su Padre. Eso está en Juan 14, de 6 al 10. Lo mismo pasa con los 12 apóstoles. Jesús eligió a los 12 apóstoles y los envió en su nombre. Vamos a ver en los evangelios cómo Jesús les envió con poderes a predicar. Primero envió a los 12, después envió 70, y todos iban era como que Jesús iba a esos lugares directamente. Era Jesús yendo, Jesús enviándolos. Recibir al apóstol de Cristo es recibirlo a él. Por lo tanto, un apóstol era representante legal de alguien. Él poseía, para usar el poder notarial moderno, el poder de otra persona.
Bien. Y el mejor argumento, esto es Efesios 2:20, para hablar del apostolado. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que tanto apóstoles y profetas, y acá el orden está invertido porque está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, Pablo los pone después, en una manera de darle orden a los profetas, darle importancia a los apóstoles, perdón. Y él dice que ellos son el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, y Jesús la piedra angular. Fíjense que en esta imagen del edificio que se hace Pablo, que es la iglesia, los apóstoles y profetas son el fundamento. Nosotros sabemos que en una casa, más yo que me dedico a la construcción, el único momento en que se pone un fundamento es en el piso. Ya luego no se levanta un fundamento. No hay un fundamento arriba. El fundamento siempre va debajo de la casa. Por lo tanto, estamos hablando de algo que fue fundacional en la iglesia y que no se va a volver a repetir en la historia. Bien. 3 características para ser apóstol. Y lo vamos a ver de los versículos bíblicos. Ay, qué cosa. Yo luchando con el cosito este y resulta que podía minimizarlo. Estaba llevando un lado de la pantalla a otro y me estaba matando. 3 características para ser apóstol. Testigo ocular del Cristo resucitado. Eso es una de las características. Eso está en Hechos 1:22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense el contexto. Había muerto Judas y había quedado medio manco el ministerio apostólico. Necesitaban a uno más para rellenar el número 12. Entonces, ellos ven la necesidad de elegir a alguien, elegir, lo pongo entre comillas, ahora vamos a ver más adelante qué pasa, a uno que haya sido testigo. Sí. Lo eligen a Matías. Matías suerte, sí. es elegido echando suertes, exacto. Incluso después buscamos el versículo, van a ver que hay un detalle ahí en la suerte, porque ellos tiran suertes, pero dicen, Señor, queremos saber a quién tú has elegido. O sea, ya Dios había elegido a Matías, y ellos querían saber quién Dios había elegido, entonces echan suertes. Muy, muy loco eso, pero en realidad, si vamos bíblicamente al Antiguo Testamento, no hay contradicción. Realmente el tema de la suerte es algo que está presente. Hay un proverbio que dice, la suerte se echa en el regazo, pero la respuesta final es de Dios. Algo así me parece que dice el proverbio, como diciendo que Dios tenía control sobre eso, ¿no? Bueno, Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Otra cosa a resaltar, y nosotros somos testigos, y luego en su resurrección también está hablando de testigos, no a todo el pueblo, no se presentó abiertamente, públicamente, sino que ese públicamente lo ponemos entre comillas y lo reducimos a un grupo de testigos. O sea que la característica que debe tener un apóstol sí o sí es haber visto con ojos físicos a Jesús. Ojos físicos, no me estoy refiriendo a tener una visión, no me estoy refiriendo no sé, a haber visto una imagen, no, ojos físicos. Para ser apóstol tenías que verlo a Cristo con tus ojos físicos. 1 Corintios 9:1, Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y acá, obviamente, Pablo lo vio con ojos físicos. Recordemos que quedó ciego al ver a Cristo, él quedó ciego. Él vio con sus ojos físicos al Señor.
Así que este es el primer argumento, o la primera característica. Juan 1, del 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas cosas para resaltar. Acá Juan está hablando prácticamente que todos sus sentidos, los sentidos de Juan, estuvieron involucrados en contemplar al Señor, en tocarlo. Jesús fue una realidad palpable para él. Y él está anunciando esto. Y fíjense que nuestra comunión con Cristo, en cuanto a testimonio, vendría a ser, ¿no? Es indirecta. Porque él dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice Juan. Juan dice, bueno, me quedan 10 minutos. Porque dice, la comunión de ustedes es con nosotros y nosotros con el Padre. Esto es lo que se llama lo usan mucho los católicos esto para decir, nosotros somos los elegidos, esa transmisión apostólica de los apóstoles a nosotros, esa tradición que sigue a partir de ellos, ¿no? Otra característica, designado directamente por Jesucristo. Y acá está el caso de Matías. Hasta el día en que fue recibido arriba, dice Hechos 1:2, desde haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No, me estoy confundiendo, creo. Bueno, quería resaltar esa palabra, que había escogido, que Dios había escogido. Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, el mismo versículo. Pero fíjense que ordenado de antemano es una palabra sola en griego y es la misma palabra para predestinado. Que Dios había predestinado testigos, ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que escogido, directamente seleccionado por Dios, y en algunos casos, como dice acá, preordenado o predestinado a ser apóstol. Siempre me llamó la atención que de algunos apóstoles no dice nada en la Biblia. Matías, bueno, ahora no me acuerdo de un otro que no habla nada de la Biblia, ni ningún más habló nada más de eso. ¿Viste? Siempre fueron como ese grupo selecto de que tenía Cristo, el más cercano, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, bueno, no, Marcos no, sí. El de Jerusalén, bueno, no me acuerdo. Fíjate vos que siempre, Jacobo. Jacobo. Y siempre, yo leí un libro de MacArthur de los 12 apóstoles, los 12 héroes, y es muy interesante cómo se habla, pero de Matías no se habla nada, es todo tradición. Qué raro, ¿no? Es raro, sí. Pero viste que ya Jesús había hecho como un mini círculo dentro del círculo. Si vos te vas a ver, los que él elegía para llevar fueron muy determinantes, Pedro, Juan, pero Jacobo muere en Hechos, en el libro de Hechos, de ese grupito selecto. Claro, el primer mártir. El primer mártir, exacto. Claro. Sí, entonces, bueno, vemos sí que hay algunos que tienen más importancia. Es más, la tradición luego toma muchas cosas que pasaron. Lo que pasa es que nosotros no podemos creer infaliblemente en la tradición. Pero sí, no. Algunos se fueron a predicar a lugares muy lejos, fundaron iglesias que supuestamente hasta el día de hoy existen, ¿no? O sea, movimientos cristianos ahí en regiones específicas de Asia. Entonces, como que quedan como... Lo que pasa es que también la mirada en la que se centra el libro de Hechos, viste que primero en la primera parte está muy sobre Pedro, observando a Pedro, Pedro hace esto,
pero a partir de Pablo, ya Lucas deja la mirada, no sabemos ya más qué pasó con Pedro. Sí, es Es verdad. como que también, depende de la mirada de la persona que escribe. Ujú. Interesante, sí. Bueno, Pero hay como evangelio, no sé si un evangelio encontraron de Tomás, que también que se fue a la India, que claro. no quería ir, y Jesús en un sueño le dijo que él lo iba a acompañar, que no iba a ir solo, y llegó a la India, y un rey de la India le dijo que le dio plata para que construya un palacio para él, y Tomás hizo una iglesia. Entonces lo mandó a despellejar vivo. Sí, y murió despellejado. Dice que cantaba alabanzas en el momento de que era despellejado, que no sentía dolor. Claro, Pero esa bueno, es parte de la no tradición. sabemos, ¿viste? Mm. Son esos evangelios perdidos, no sabemos si lo escribió Miguelito o realmente no da, qué sé yo, ¿viste? Y en el siglo I, al mismo tiempo que surgía el cristianismo, surgió también, o vino de Oriente, una doctrina, una religión llamada gnosticismo. El gnosticismo lo que hizo fue, se metió en el cristianismo, intentó entrar, porque, bueno, tenía elementos que le podían gustar y de hecho, bueno, tomaron muchas cosas del cristianismo, y muchos de esos evangelios que dicen el evangelio de Tomás, el evangelio de, hace poco, no me acuerdo qué canal, History Channel, estaba encontraron el evangelio perdido de no sé qué, y hacían una publicidad como que iba a tambalear el cristianismo, ¿no? Si lo encontraban y no. El de Pedro, Dani, El de encontraron el Pedro, Evangelio, el de Pedro, y después se dieron cuenta que era mentira porque no coincidía. Es lo que los gnósticos dejaron como para confundir. claro. Sí, 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 hay mucho de eso. Por eso es que la iglesia cuando define lo que estaba en uso ya en la iglesia, a ver, la misma iglesia se daba cuenta de esto. Una iglesia local, la cual le acostumbraba a leer a Pablo, a Pedro. De repente le traían un evangelio de esto. Decía, no, esto no es de acá, esto no. Y con el tiempo, la iglesia se juntó para decir, muchachos, este es el canon. Y no se admitió otra cosa. Pero bueno, también el gnosticismo se metió en el judaísmo. Ellos no lo admiten, pero se nota un montón cómo se metió el gnosticismo dentro del judaísmo. Y bueno, y después la iglesia siempre tuvo depende del siglo, tuvo sus herejías, ¿no? Para ser combatidas y bueno. Claro. Hasta el Pero día de hoy. hasta el día de hoy. Bien, y bueno, miren qué característica linda de ser apóstol también. 1 Corintios 14, 37, el dar órdenes en nombre del Señor. Esto es muy importante, porque lo vemos a Pablo diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. En este contexto, Pablo había estado dando instrucciones respecto a la conducta de los que hablaban en lenguas, de los profetas, en el capítulo 14 también, y de las mujeres. Estas tres cosas, el hablar en lengua, los profetas y las mujeres, son temas que la iglesia le preguntó específicamente a Pablo. Pablo, ¿qué debemos creer en cuanto a estas cosas? Entonces Pablo, ¿qué hace? Comienza a hablar en nombre del Señor. Dice, estos son los mandamientos del Señor. Estos fueron temas que no tenemos registro de que el Señor mismo se haya referido a ellos mientras estuvo en la tierra. A pesar de esto, Pablo afirma que lo que estaba diciendo era mandamiento del Señor. Esta es una clara afirmación de hablar con autoridad en nombre del Señor Jesucristo por medio de su oficio apostólico. O sea, estamos hablando de que él era un shaliach, ¿no? Un apóstol de Cristo, y como él, el shaliach del hombre es el hombre mismo, él estaba diciendo, esto dice el Señor. Yo creo, Dani, que Pablo, yo Sí. respeto mucho a Pablo porque, más que a todos, porque Pablo, bueno, lo sabemos todos, que Pablo tuvo una experiencia, digamos así, media
no sé si la palabra es justa, mística, en el tercer cielo, y él tuvo información que seguramente no llegó a dar porque no la entendería en su momento a las personas, ¿no? Creo yo. Sí, justamente. Pablo tiene él cuando, bueno, se convierte al cristianismo, él estuvo 15 años, 15 años estuvo, ¿no? Sin un ministerio, digamos. Él sabía que tenía mucho que aprender y todas esas ideas que traía de antes, el Señor tenía que limpiar esa cabeza. Así que estuvo 15 años bajo sombras. Hasta que decidió ir a Jerusalén, pasado 15 años, y se encontró con los apóstoles que le dieron su diestra. O sea, le dieron su diestra en señal de compañerismo. Y ahí te das cuenta de que ellos vieron en Pablo a alguien que había visto al Señor. Claro. Y a partir de ahí, yo les presenté mi evangelio. Y los apóstoles dijeron, sí, es eso, tal cual. O sea, bueno. Y ahí Pablo salió a predicar. Intercambiaron carpetas. Sí. ¿Nos conectamos o no? Si quieren, nos conectamos un ratito más. A ver si tengo más. Sí, tengo un poquito más, pero es poquito. Dale. Dale.